El título que le he dado a este sermón es Los llamados al ministerio. Y quiero que vayamos en nuestras Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 para quedar en contexto, pero a decir verdad, yo haré una exposición de una parte del versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Estamos allí todos? Dice así la bendita palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Este probablemente sea un texto que la gran mayoría de nosotros hemos leído varias veces en nuestra vida. Pero antes de considerar los detalles que tiene este texto, yo quiero animarlos a que hagamos un breve repaso de lo que el apóstol Pablo ha dicho en los capítulos previos, es decir, capítulo 1 y capítulo 2. Ciertamente, en un par de minutos no voy a poder dar todos los detalles que contienen estos capítulos, pero como menos su idea principal es lo que quiero que quede entendido. En el primer capítulo de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo esencialmente comisiona a Timoteo para que se convierta en algo así como un salvaguarda de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros al interior de la iglesia que quieren destruir a la iglesia a través de doctrinas fantasiosas que, como suele ser muy popular dentro de los falsos maestros, se están promoviendo a sí mismos. Así que esencialmente Pablo le dice a Timoteo, mira, hazle frente, en mi ausencia, hazle frente a estos falsos maestros que quieren destruir la iglesia. Sin embargo, al final del capítulo 1, es de destacar que el apóstol Pablo motiva a Timoteo a enfrentarlos a los falsos maestros, no basado en su propio criterio, en sus presuposiciones o en si le caen bien o no, sino que lo motiva a confrontar la falsedad y el engaño de los falsos maestros basado en el evangelio que Pablo le había predicado a él. Luego, noten esto. Entonces el punto es este, es una advertencia general a cuidar a la iglesia. Luego en el capítulo 2 es como si Pablo hiciera un zoom a la situación y ahora en este capítulo número 2 tratara de instruir a Timoteo respecto a los aspectos que deben regir el culto. Y allí en el capítulo 2 esencialmente, el apóstol Pablo se centra en estudiar o en exponer las diferencias que existen entre los hombres y entre las mujeres al interior de la iglesia. Luego, después de esto, ya llegamos al capítulo 3, donde el zoom se acerca un poquito más, y aquí en el capítulo 3, el apóstol Pablo va a enfocar su discurso para tratar los asuntos del gobierno de la iglesia local. Eso es el tema que se va a tratar en todo el capítulo 3. En este capítulo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, esencialmente va a establecer las condiciones que deben existir para que en una iglesia se pueda ejercer bíblicamente la labor del pastorado y la labor de los diáconos. En otras palabras, ¿qué tenemos en este capítulo? Las pautas bíblicas que deben regir al gobierno de una iglesia local. Un gobierno de una iglesia local debe verse como se ve Primera de Timoteo capítulo 3 y como lo veremos en otra exposición, también como se ve Tito capítulo 1. Debe verse de esa forma. Si no se ve así, entonces no es un gobierno bíblico. Ahora, si el texto nos está hablando de la forma en cómo debe verse el gobierno de una iglesia local, y voy a advertir esto muchas veces a lo largo de esta exposición, quiero que entiendas, mi querido hermano, que esto es importante para ti. O sea, esto no solamente es importante para el liderazgo de la iglesia, desde luego el liderazgo de la iglesia tiene que estar muy relacionado con este texto,
pero esto es importante para ti, porque vamos a hablar de aquellos hombres que pastorean la iglesia de la cual tú haces parte. No pienses que entonces este tipo de sermones no tienen nada que ver contigo. Y quiero demostrar esto pidiéndoles que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Vayamos allí a la palabra del Señor, un par de hojas atrás. Mira lo que dice el apóstol inspirado. De los cuales, hablando de los falsos maestros, ¿recuerdan que en el capítulo 1 le pide que confronte a los falsos maestros? Bueno, le dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí el apóstol Pablo cita por lo menos 2 de los 3 principales cabecillas que se tenía al interior de la iglesia local como falsos maestros. Y Pablo esencialmente dice, mira, antes de irme a Macedonia, yo ya enfrenté a estos hombres. Y tu labor, Timoteo, en mi ausencia, es seguirlos confrontando a estos y a los que aparezcan después de esto. Pero ¿cómo Timoteo los iba a confrontar? ¿Cómo Timoteo iba a saber cómo proceder con ellos o cómo iba a proceder él con la iglesia? Bueno, el cómo es lo que explica la razón de ser de esta epístola. Principalmente, Primera de Timoteo tiene como objetivo orientarle a Timoteo una estrategia de las cosas que él debe corregir al interior de la iglesia y de las cosas que deben empezarse a implementar al interior de la iglesia. Ahora piensen en esto, mis hermanos. Si lo que Pablo quiere es corregir lo que se hace mal y orientar una estrategia para implementar lo que realmente se debe hacer a la iglesia, eso hace que tenga mucho sentido porque el apóstol Pablo desde el capítulo 1 enfrenta a los falsos maestros que hacían parte del liderazgo de la iglesia. Lo que quiero destacar, mis hermanos, es que este asunto del liderazgo en la iglesia debe ser de suma importancia para todos nosotros. Restaurar el liderazgo espiritual al interior de la iglesia no debe ser un tema que nos tenga en indiferencia aquí a nadie. Esto nos debe importar a todos nosotros. Y repito, hermanos, voy a ser reiterativo en esto, porque no quiero que nadie piense que esto no tiene que ver con él. Ahora bien, en este capítulo, de manera gloriosa, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo va a explicarle a Timoteo, y para la gloria de Dios, a nosotros también, la forma y los requisitos bajo los cuales debe hacerse una adecuada elección de aquellos hombres que quieren servir a Cristo en el ministerio. Voy a tratar de parafrasear el mensaje general de este capítulo de la siguiente forma. Es como si Pablo le dijera a Timoteo y de paso a nosotros lo siguiente: miren con detalle esta lista de requisitos que escribo inspirado por el Espíritu Santo. Obsérvenlos con detalle. Ahora, observen la vida de aquellos que sirven o aspiran a servir a Cristo en el ministerio. Si la vida del que aspira a servir o sirve en el ministerio se conforma a esta serie de requisitos, ese es un ministro oficial de la iglesia. Debe ocupar esta posición. Pero si su vida no se conforma a estos requisitos, aquellos requisitos que lo califican para ser ministro serán exactamente los mismos que lo van a descalificar para ser ministro. ¿Me hago entender? Muy bien. Yo sé que el texto, a partir del versículo 2, tiene una serie de detalles que sé que generan interés en todos nosotros, conocer el punto a punto de cada uno de ellos. Pero hermanos, antes de aventurarnos a explorar ese maravilloso viaje y conocer los detalles de cada una de estas expresiones, yo considero que es muy importante que nos tomemos un buen tiempo para meditar en algunas implicaciones y lecciones muy valiosas que se encuentran en el versículo 1. Con eso en mente, hermanos, vayan conmigo a la palabra del Señor, a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quiero resaltar lo siguiente. Mi texto inicia diciendo palabra fiel. Si usted es un lector
cuidadoso de los escritos bíblicos, notará que el apóstol Pablo usa con relativa frecuencia la expresión palabra fiel. De hecho, aquí en la epístola a Timoteo, en la primera epístola, ya había utilizado esta expresión antes y lo hizo en el capítulo 1, versículo 15, donde dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quiero decir lo siguiente: la expresión palabra fiel que aquí se utiliza, o que utiliza el apóstol aquí, en la gramática es descrita como un axioma. ¿Y qué es eso, pastor? Un axioma es una verdad tan evidente, pero tan evidente, que lo que se dirá a continuación no requiere comprobación. Ahora, Pablo está diciendo esto en relación a los ministros. O sea, Pablo dice: mira, lo que voy a decirte en relación a los ministros, a los que aspiran a servir al Señor, es algo que todos deben tener clarísimo. Es algo muy evidente. De hecho, cuando uno estudia el texto, el versículo 1 que estamos leyendo a profundidad, uno puede darse cuenta que esta palabra fiel, del versículo 1 al 7, llegó a convertirse en la iglesia primitiva en lo que podríamos definir como un credo, como una confesión. Todos estaban muy bien relacionados con esta verdad, lo cual indica, mis hermanos, que esta gloriosa verdad en torno a la doctrina del gobierno de la iglesia estaba arraigada en el corazón de la iglesia, y por lo tanto debe seguir arraigada en el corazón de la iglesia hasta nuestros tiempos, porque aún el Señor, y como veremos en un momento, sigue dando pastores a su iglesia. Iglesia amada, insisto una vez más, esta verdad debe reposar en vuestros corazones. Debemos amar esta verdad, debemos conocerla, es nuestra responsabilidad. Por demás está decir que Pablo en este texto no está exponiendo sus presuposiciones de cómo debe ser un ministro, o su deseo de cómo debe ser un ministro. Pablo no está exponiendo su propio criterio. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dándole a la iglesia de Cristo una fuerte advertencia en torno a cómo debe elegir a sus pastores, y esta advertencia debe ser tomada con humildad y debemos someternos a ella. Sí, los pastores que conformen la iglesia deben verse como la palabra de Dios lo expresa. Ahora bien, hace unos minutos dije que la expresión palabra fiel era utilizada con relativa frecuencia por el apóstol Pablo, y cité un ejemplo de el capítulo 1, versículo 15, el texto que estamos estudiando, que es el capítulo 3, versículo 1, pero la expresión aparece 5 veces en total en el Nuevo Testamento, es decir, nos faltan 3. De manera particular, solo aparecen en los escritos, en las epístolas pastorales, es decir, en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, capítulo 1. La tercera vez que aparece la expresión, y hermanos, los de Biblia rápida, acompáñenme, es en el capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 hasta el versículo 10. Leamos la palabra del Señor. Dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es, ¿qué? El Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora lean conmigo, vayan a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. 2 de Timoteo 2:11. Dice la palabra del Señor: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora mira lo que dice, allí avanza unas hojas hasta Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. He citado las 5 veces en las que aparece la expresión palabra fiel,
con un objetivo puntual, mis hermanos. Yo quiero que por un momento hagan este ejercicio mental conmigo. Olviden 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y piensen en los otros 4 textos en los que aparece la expresión. Noten que en los 4 textos en los que aparece la expresión palabra fiel, esta expresión aparece íntimamente vinculada a doctrinas muy importantes. Por ejemplo, en 4, 9 y 10 se nos habla de que Cristo es el Salvador, doctrina de la salvación. Por ejemplo, en Tito 3:8 se nos habla de la resurrección de los muertos, doctrinas esenciales en nuestra fe. Y ahora lo que quiero que noten es cómo estas verdades tan gloriosas son puestas en la misma balanza o al lado de la doctrina del gobierno de la iglesia. Esto ya es muy diciente para nosotros. Lo que quiero, mis hermanos, es que ustedes interioricen esto. Esto no nos puede dejar indiferentes. Es una verdad muy importante. Te pregunto, ¿para ti es importante y valiosa la doctrina de la salvación? Pues yo espero que todos respondan que sí. Ahora, esa doctrina está en equivalencia con la doctrina del gobierno de la iglesia. ¿Lo entiendes? Es muy importante, mis hermanos. Es muy importante que como iglesia nosotros entendamos y estemos bien relacionados en torno a lo que Dios ha dicho respecto al ministerio pastoral. Es nuestra responsabilidad conocer lo que dicen las Sagradas Escrituras y estar bien informados respecto a esta doctrina. Pero como dije al inicio de este sermón, no me voy a extender en esta exposición a tocar todos los detalles de irreprensibilidad y lo que eso significa, porque eso lo haremos, el Señor así lo permita, en otro momento. Yo lo que quiero hacer hoy es ir un paso al lado o atrás, como usted quiera interpretarlo, de lo que el texto dice de forma evidente. Y es que el texto establece una serie de requisitos, pero y espero que lo veamos así todos. Vamos a notar que hay un prerequisito que está implícito en el texto y que no se dice de forma explícita. ¿Cuál es el origen del oficio pastoral? ¿Es esta lista? No, mis hermanos. A esta lista es a lo que deben conformarse los que van a servir de manera oficial a Cristo. Pero el origen pastoral tiene su origen, valga la redundancia, en el corazón de Dios mismo. En otras palabras, mis hermanos, el origen del ministerio pastoral surge como un llamado divino. Y lo que yo quiero hacer de aquí en adelante es demostrarte que esto que acabo de decir es cierto, que el oficio pastoral surge como un llamado divino. Entonces lo que vamos a considerar es la necesidad de ese llamado. Y vamos a responder esencialmente esta pregunta. ¿Es necesario recibir un llamado divino para poder servir como ministro al interior de una iglesia local? Y yo sé que ustedes van a responder inmediatamente, sí, pastor. Claro que Cristo lo tiene que llamar. Y la respuesta parece obvia, mis hermanos, pero yo lo que espero es que cuando finalice esta sección de la exposición, usted no solamente pueda responder sí porque es obvio, sino que tenga suficientes elementos bíblicos para que esto sea corroborable. Muy bien. Responder a esta pregunta, mis hermanos, es importante y ha sido importante a lo largo de la historia de la iglesia, porque un malentendimiento de la necesidad de este llamado es lo que explica por qué muchos hombres de forma ilegítima han ocupado una posición detrás de un púlpito. Se han hecho pastores sin ser llamados por Cristo para ejercer esta santa dignidad. Yo recuerdo que hace algún tiempo atrás, quizá poco más de año y medio o 2 años, un hermano se acercó a mí contándome sobre el anhelo que él tenía de servir a Cristo como oficial del ministerio, del evangelio. Debo decir y dar testimonio que este hombre que se acercó a mí es un hombre piadoso, lo conozco, es temeroso del Señor, ama a su esposa, gobierna bien su casa, cuida con ternura, pero con firmeza también a sus hijitos, y es un hombre conocedor de la bendita palabra del Señor. Así que cuando él me dice esto, bueno, yo me lleno de emoción y estoy muy contento, porque que un hombre quiera servir a Cristo en el ministerio es un regalo, es un motivo de gozo. Pero por el amor que le tengo a él y a la iglesia de Cristo,
le dije, te voy a hacer un par de preguntas. La primera pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Fuiste llamado por Cristo al ministerio? Él lo pensó durante unos segundos y me respondió, sí, pastor. Le dije, ahora te voy a hacer la segunda. ¿Cómo sabes que fuiste llamado? Pero esa no la vamos a responder hoy. Esa en 8 días. Hoy vamos a meditar en la necesidad de ser llamados al ministerio. Y vamos a empezar a viajar por la Biblia y por varios textos. Vamos a recorrer las Escrituras para entender esa necesidad de ese llamado. Por ejemplo, si nos remitimos al Antiguo Testamento, las Escrituras nos dejan saber con suma claridad que para que un profeta pudiera ejercer el oficio de profeta, tenía que ser llamado por Dios. Si no, no era profeta. Quiero que me acompañen, hermanos, a Jeremías, capítulo 23, versículo 32. Y mientras ustedes buscan el texto, quiero advertir lo siguiente. Este no es el único ejemplo de la necesidad del llamado que vamos a encontrar en el Antiguo Pacto. O sea, hay muchos, pero vamos a citar solo algunos ejemplos por cuestión de tiempo. ¿Estamos allí, hermanos? Jeremías 23, 32. Amén. Bueno, en este texto el profeta nos informa que una marca distintiva y esencial que diferenciaba a un verdadero profeta de un falso profeta era si había sido o no enviado por Dios. Lean el texto, dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Ahora mira lo que dice, y yo no los envié ni les mandé. Por tanto, dice, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Ven? Tenían que ser enviados los profetas por el Señor. Esa misma realidad de ser enviados por Cristo se observa con una claridad evidente en el Nuevo Pacto, principalmente si pensamos en los apóstoles, porque los apóstoles fueron escogidos por Cristo mismo y dados a la iglesia por Cristo mismo. Así que a la pregunta de si es necesario que se establezca como prerequisito que el que aspira al ministerio sea llamado por Cristo, pues la respuesta, ya podemos decirlo con claridad, es un rotundo sí. Desde luego, cada hombre que sirva a Cristo como pastor debe ser llamado necesariamente por Cristo. No se puede nada por fuera de esa regla. Todo hombre que aspire a servir a Cristo debe ser llamado por Cristo para cumplir esta labor. Y alguno podría decir, ok, pastor, yo entiendo el argumento. Yo entiendo que un profeta tenga que ser llamado por Cristo. Me parece aún más evidente y entendible que un apóstol tenga que ser llamado por Cristo. Pero ese prerequisito también debería establecerse para los pastores en el nuevo pacto. Yo voy a responder a esa pregunta o argumento hipotético con 3 buenos argumentos. El primer argumento, quiero que observemos lo que dice el Antiguo Testamento en relación a los pastores. El segundo argumento será lo que dice el Nuevo Pacto en relación a los pastores. Y el tercer y último argumento, que es un comentario más específico, es cómo la Biblia se define o se refiere más bien a los pastores en el Nuevo Testamento. Veamos el primero. Número 1. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento respecto a los pastores? Vamos a Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Jeremías 3:15, esencialmente lo que nos enseña es que en relación a los pastores, Dios ha hecho o los ha dado como una promesa. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán con ciencia y con inteligencia. Vemos en este texto que Dios habla a través de su profeta y señala que en los días del nuevo pacto Dios bendeciría a su pueblo dándole pastores. Noten que el texto dice, yo os daré, que es una clara indicación a esta verdad. Un pastor no se da a sí mismo a la iglesia. Ese pastor es dado por Cristo.
Un pastor no llega a ser pastor por iniciativa propia. Un pastor llega a ser pastor porque esto ha estado en el corazón de Dios. Soberanamente, Él ha elegido a ese hombre para que sirva como ministro del Evangelio. En otras palabras, Dios soberanamente ha prometido que en el nuevo pacto, es decir, en nuestro tiempo, Él va a establecer un gobierno de pastores sobre la iglesia. Una iglesia bíblicamente constituida debe tener pastores oficialmente ordenados. ¿Y a qué apunta esto, mis hermanos? Pues a que ser llamado por Cristo es una necesidad. Es un prerequisito, debe cumplir todo lo que está en la lista. Pero antes de eso, ese hombre tiene que ser llamado por Cristo, recibir un llamado divino para que pueda ocupar una posición en el ministerio. Entonces, ¿qué tenemos en el Antiguo Testamento? Una promesa en relación a los pastores que el Señor daría para la iglesia en el nuevo pacto. En segundo lugar, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, nos dice que esa promesa se cumplió. Y se cumplió, mis hermanos, por lo menos de dos formas. O podemos ver el cumplimiento más bien de dos formas. Y las dos formas de ese cumplimiento presuponen necesariamente que hubo un llamado divino. En primer lugar, quiero que veamos que en el Nuevo Testamento es Cristo mismo quien envía obreros a la mies. Vayan conmigo, hermanos, a Mateo, capítulo 9, versículo 36 hasta el 38. ¿Estamos allí? Amén. Dice la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, aquí es Jesús quien está viendo, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Escuchen esto, como ovejas que no tienen pastor. Ahora mira lo que el Señor va a hacer en relación a ese serio problema. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen, supliquen al Señor de la mies para que ¿qué haga? Envíe obreros a su mies. Ahora quiero decir lo siguiente. Esos obreros que van a la mies, en el sentido estricto del contexto de estas palabras, no son todos los cristianos que hay sobre la tierra. El contexto limita la expresión obreros que son enviados a aquellos que son oficiales del Evangelio. Y esto lo sabemos por lo que ocurre después en el capítulo 10, donde es el mismo Señor Jesús quien envía a los apóstoles a que vayan a la mies. Es decir, no es una designación para todos los hombres. Bueno, lo que nos deja ver el texto, mis hermanos, es simple, o más bien fácil de entender. Y es que el único, hermanos, con mayúscula en sus corazones, el único que tiene autoridad para designar a los hombres como ministros y para enviarlos a trabajar en la mies es Cristo. De hecho, el apóstol Pablo más adelante va a vincular esta misma realidad con lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice, y él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Así que, mis hermanos, el punto a resaltar aquí es que un hombre, por más buenas intenciones que tenga, no puede darse a sí mismo como pastor para la iglesia. Y escúchenme con atención. Eso significa que la iglesia tampoco puede darse pastores a sí misma. La iglesia los observará y entenderá que esos son sus pastores. Pero quien da los pastores a la iglesia, mis hermanos, es Cristo. Es una iniciativa enteramente divina. Solo Cristo da pastores a la iglesia y lo hace a través de un llamado divino. De allí la importancia de la necesidad de este tema. ¿Por qué? Porque sin un llamado divino no hay pastores. No hay pastores.
Así que aquí vemos el primer cumplimiento de esta promesa, Cristo estableciendo pastores. Luego en el Nuevo Testamento encontramos otra forma en la que esta promesa se está cumpliendo, o más bien una continuidad de esta misma promesa que se cumple. Y vemos que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo de manera preciosa establece a los pastores en las iglesias. Cristo los da y el Espíritu Santo los establece. Mira lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. La expresión obispo, entiéndase como pastor, como anciano, que es exactamente lo mismo. Cristo da pastores y el Espíritu Santo, que es Dios, los establece en las iglesias. Así que ya hemos evacuado los dos primeros puntos, que el Antiguo Testamento promete pastores, en el Nuevo Testamento, para la gloria de Dios, esa promesa se cumple. Y ahora, como un comentario adicional, quiero que consideremos las dos designaciones o nombres que el Nuevo Testamento usa para referirse a los pastores. Hay dos designaciones. Y en estas dos designaciones, yo quiero que ustedes se predispongan a ver que en ambas se presupone la necesidad de un llamado. La primera designación se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Vayamos allí todos, mis hermanos. Segunda de Timoteo, ¿dije primera? Segunda, hermanos. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Leamos la palabra del Señor. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito, a fin de que el ¿qué? Hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como lo mencioné en un ejemplo anterior, la designación hombre de Dios en este contexto no puede ser aplicada a todos los hombres sobre la tierra, sino a aquellos que ejercen de manera formal el oficio como ministros del Evangelio. Porque recordemos que ¿quién está escribiendo esta carta? Pablo. ¿Y a quién se la escribe? A Timoteo. ¿Y Timoteo quién era? El pastor de la iglesia. Él es el hombre de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, la designación hombre de Dios se utilizaba de forma estricta para aquellos que eran o que representaban una posición de liderazgo al interior del pueblo, como fue el caso de Moisés en Deuteronomio 33:1, cuando el Señor dice: antes de su muerte Moisés, hombre de Dios, bendijo así a los israelitas. Noten esto, aún desde el Antiguo Testamento, la expresión hombre de Dios se aplica de manera exclusiva a aquellos que han sido objetos de un llamamiento divino. El pastor Jeffrey Johnson, en sus escritos sobre teología pastoral, comentó lo siguiente, escuchémoslo: un hombre jamás debería asumir el papel y la función de hombre de Dios por sí mismo, porque el Señor no tiene cosas halagadoras que decir de aquellos hombres que se encargaban de representarlo de una forma ilegítima. Deben ustedes entender que hay continuidad entre el profeta del Antiguo Testamento y el pastor maestro del Nuevo Testamento. Tanto un profeta en el Antiguo Testamento como un pastor maestro del Nuevo Testamento son el hombre de Dios. Así que la designación hombre de Dios naturalmente presupone un llamado divino. Fin de la cita. Ese es el primer nombre o rótulo, hombre de Dios. Pero hay otro nombre que el Nuevo Testamento usa para referirse a los ministros que a mí me parece maravilloso, pero hermanos, me hace temer del Señor. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
dice que el pastor es un embajador de Cristo. Lee conmigo la palabra de Dios. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como fue en el caso de la expresión hombre de Dios, que tiene su aplicación en los ministros, lo mismo ocurre con la expresión embajadores de Cristo. Ella solo encuentra su aplicación más exacta en relación a los ministros. De hecho, esta expresión aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Una en el texto que acabamos de leer y otra en Efesios capítulo 6, y en ambos casos es una referencia a un ministro. Ahora bien, si consideramos que un embajador es alguien que ha sido designado o ha sido delegado por el rey para que le sustituya y además para que entregue un mensaje en su nombre al pueblo, debemos concluir entonces que ningún hombre podría nombrarse a sí mismo como embajador. ¿O acaso usted, si viaja a otro país, usted puede llegar y conocer a las personas de ese país y decirle: mira, yo soy un embajador oficial de mi país? Y ellos le van a preguntar: sí, ¿quién te lo acredita? Yo mismo. Seguramente que usted sería el hazmerreír si se declara un embajador sin ser comisionado. En otras palabras, todo hombre que es un embajador de Cristo necesariamente tuvo que ser comisionado por Cristo y por Cristo mismo nombrado como su embajador para entregar su mensaje. ¿Y qué presupone esto? Un llamamiento. Cristo tuvo que llamarlo. Mira lo que dice el pastor Charles Spurgeon. Escuchémoslo, comentando el texto de 2 de Corintios 5:20. El apóstol dice: ahora bien, somos embajadores de Dios, pero ¿no reside el alma misma del cargo de embajador en el nombramiento que hace el monarca representado? Un embajador no enviado sería un hazmerreír. Y escúcheme en esta parte que es maravillosa. Los hombres que se atreven a declararse embajadores de Cristo deben sentir muy solemnemente que el Señor les ha encomendado la palabra de reconciliación. Así que en resumidas cuentas, ¿qué vemos? Una continuidad entre los profetas, los apóstoles, y como es claro por lo que se ha expuesto, también una continuidad de la necesidad de ese llamado en los pastores del nuevo pacto. Así que respondiendo al argumento hipotético que planteamos varios minutos atrás, sobre si es necesario que un pastor sea llamado por Cristo como lo fue un apóstol o como lo fue un profeta, la respuesta que podemos dar es: la Biblia misma vincula la necesidad de ese llamado a los apóstoles, a los profetas y también a los pastores del nuevo pacto. Hermanos amados, mucho hay que decir respecto a esta preciosa doctrina, y he hecho un esfuerzo aún en mis propias limitaciones por tratar de hacerlo lo más comprensible para todos. Pero yo lo que quiero que ustedes se lleven en su corazón de esta instrucción, hermanos, es que este es un tema que debe ocupar un lugar muy importante en sus corazones. Muchos teólogos han escrito sobre este asunto y coincido con este comentario que muchos hacen, y es que en gran medida la salud espiritual de una iglesia deriva de la salud espiritual de sus ministros. Si la iglesia tiene en el gobierno a un hombre débil, a un hombre inmaduro y de paso por ahí indocto, pues lo que se espera es que la iglesia sea débil, inmadura e indocta. Pero si a esta tragedia ustedes le suman que además ese hombre no fue llamado por Cristo al ministerio, pues la cosa se pone peor. Porque no solamente es un hombre débil, porque eso se puede fortalecer. Uno puede fortalecerse en el Señor. No solamente es inmaduro, bueno, uno va adquiriendo madurez con el paso del tiempo. No solamente es un problema que sea indocto, porque uno puede aprender con el paso del tiempo si uno es juicioso estudiando. Pero ¿cómo poder reparar lo que es irreparable? ¿Cómo hacerse llamar si Cristo no lo ha llamado?
Las consecuencias, mis hermanos, de un hombre que ocupa ilegítimamente la posición de pastor en una iglesia son terribles y aterradoras. Aquí todo el mundo sufre. Sufre ese hombre que ilegítimamente tomó una posición para la cual no fue llamado. Sufre la familia de ese hombre por cuenta de una decisión equivocada y sufre la iglesia a la que él intentó pastorear. Por eso, hermanos amados, ¿ven la importancia de ser conocedores de estos temas? Es importante a los varones, hermanos, que aspiran a servir al Señor en el ministerio. Hermanos amados, escúchenme con atención. Es importante que antes de entrar al ministerio estés completamente persuadido, estés completamente seguro que Cristo te llamó al ministerio. Si has sido llamado por Cristo al ministerio, el oficio pastoral será para ti el mejor trabajo del mundo, el mejor. Pero si tú no has sido llamado por Cristo al ministerio y aún así te animas a ocupar ilegítimamente esta santa dignidad, el oficio pastoral será el peor trabajo del mundo para ti. Será una carga pesada que con los días vas a aborrecer hasta el punto que finalmente todo será dejado atrás. No va a aguantar. Quiero pedirles, hermanos, que vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 23 hasta el 26. Quiero que todos vayan al texto, mis hermanos. ¿Estamos allí? Leamos la palabra del Señor. Versículo 23. Cuando vino al templo, está hablando del Señor Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Bueno, aquí lo están cuestionando porque el Señor Jesús, lo que ha ocurrido antes son los eventos de la purificación del templo. Ha volteado las mesas de los cambistas y ha liberado a los animales. Y ellos le preguntan: ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? Miren la maravillosa respuesta del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: bueno, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? Es decir, me preguntan ustedes por autoridad, respóndanme ustedes con qué autoridad Juan bautizó. ¿Era del cielo o era de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. La sabiduría del Señor es maravillosa, porque los puso en una posición de perder o perder. Pero el punto que quiero resaltar es este, mis hermanos. Lo que el texto nos dice es que todo hombre que ostenta autoridad en el ministerio solo puede recibir esa autoridad de una de dos vías. O su autoridad es dada por Cristo en el cielo, o su autoridad es terrenal, dada por los hombres, que sería como decir de sí mismo: yo mismo quise ser. Si la autoridad de un hombre proviene de los hombres, de sí mismo, ese ministerio de ese hombre está indudablemente condenado al fracaso, aunque lo sigan multitudes. Pero si la autoridad de ese hombre es dada por Cristo, ese ministerio es indudablemente exitoso, aun cuando lo acompañe un pequeño rebaño. Quiero dar una conclusión final y también una breve aplicación. Hermanos, no digo esto para generar lástima en el corazón de ninguno respecto a mí o a sus pastores, pero sí quiero mencionar que el oficio pastoral no es una labor sencilla, para nada. Es una labor exigente y que demanda no solamente ser estudiosos, veremos en otro momento que ese solamente es un aspecto contra 17 aspectos adicionales, o 16.
demanda mucho, mis hermanos, para la gloria del Señor. Es una labor preciosa, pero no es una labor sencilla. Por esa razón, la iglesia debe conocer lo que Dios ha dicho respecto a aquellos que van a ejercer gobierno en las iglesias locales. Un hombre no puede ocupar la posición de ministro sencillamente porque un día reflexionó y dijo: mira, yo no soy muy bueno trabajando ni cumpliendo un horario en una empresa, a mí no me va muy bien, no sé, haciendo negocios, así que yo creo que si sirvo a Cristo como ministro en una iglesia, de pronto me puede ir mejor. Puedo obtener un buen sueldo, quizá, o puedo tener reconocimiento, porque a mí me gusta reconocimiento, o me gusta tener el respeto de las personas. Así que por esas razones yo considero que yo puedo servir a Cristo como ministro. No, mis hermanos, esas razones no son legítimas. La razón por la que servimos a Cristo es porque Él, desde antes de la fundación del mundo, antes de que el tiempo mismo fuera, ya en su corazón había establecido quiénes servirían como oficiales del ministerio. Para un ministro de Cristo, mis hermanos, la vida se le convierte en un infortunio si no predica a Cristo. Le decía yo al pastor Pablo hace un momento que mientras venía para acá manejando, oraba al Señor y me quebrantaba en mi corazón, porque yo decía: hace 16 años ya casi que conozco del Señor, lleno de confusiones, de dudas, frustraciones, temores. Y yo decía: Padre, mírame aquí manejando hacia otra ciudad para predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Un ministro, hermanos, no desea reconocimiento para sí mismo. Aquel que ha sido verdaderamente llamado por Cristo al ministerio no ocupa esta posición esperando devengar grandes sumas de dinero. Lo hacemos porque amamos a Cristo. Ahora, escúchenme bien, no estoy diciendo que la iglesia no deba proveer generosa y abundantemente para sus ministros. Hermanos amados, es un deber de la iglesia de Cristo suplir las necesidades de sus pastores. No hacerlo sería pecaminoso. En la medida de nuestras posibilidades, con lo que el Señor nos ha dado, debemos proveer de forma generosa y abundante para el sostenimiento de los ministros. Pero lo que motiva al ministro no es ese sostenimiento. Lo que motiva al embajador de Cristo, al hombre de Dios, es llevar el mensaje de su Señor a ese pueblo que está en enemistad con Él, para que se reconcilien con su Rey. El verdadero ministro, mis hermanos, anhela que Cristo sea exaltado en el perdón de los pecados que hace de aquel pecador que se arrepiente. El ministro de Cristo semanalmente estudia las Escrituras, redacta su sermón con la esperanza de que el pueblo de Cristo sea edificado y aquel que no hace parte del pueblo de Cristo se convenza de sus pecados y se rinda delante de la majestad de su Señor. Eso hace un ministro de Cristo. Ahora quiero dar una breve aplicación final, hermanos, que está dividida en dos partes. Primero me quiero referir a aquellos amigos que nos acompañan en la iglesia hoy, que están viniendo hace algún tiempo, o que vienen por primera vez, o que aunque hayan venido hace algún tiempo, tienen la certeza en su corazón que no son cristianos. A ti me quiero referir y decirte lo siguiente. Y el Señor sabe el temor con el que te voy a decir lo siguiente. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hace 3 años exactamente, fui ordenado como ministro de Cristo en la iglesia local. Fui hecho embajador de Cristo. Y como embajador de Cristo debo decirte que mi Rey te ha dicho que no camines más por la senda de destrucción por la que caminas. Escucha, mi amigo, a este Rey que te está llamando a venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Escucha mi voz y entiende que el Rey te ha mandado a decir: debes venir en arrepentimiento y fe, no mañana, hoy. Yo te ruego que abraces esta verdad en tu corazón. Cristo, solo Cristo, te reconciliará con el Padre.
Cristo perdonará tus pecados, sí, sí, todos. Si tú te arrepientes y crees. ¿Y qué debo hacer? Solo debes creer, confiar en Cristo. No tienes que pagar nada. Cristo lo ha pagado todo por ti. Pero escúchame muy bien. Si tú vives y mueres sin Cristo, lo que te espera es un destino eterno y aterrador. Niños, si ustedes viven y mueren sin Cristo, lo que espera para ustedes es un destino aterrador. Pero si tú vives y mueres unido a Cristo, aunque estés muerto, vivirás. Ahora quiero dirigirme a ustedes, iglesia, hermanos amados, cristianos, hijos de Dios. Yo ruego al Señor para que esta exposición despierte en su corazón la necesidad, la urgencia y los haga además entender la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros por rogar diariamente por la vida de nuestros pastores. Hermanos, oren por sus pastores. Este oficio es glorioso, pero no es nada fácil. Los pastores necesitamos de sus oraciones. Hace algún tiempo le escuché a alguien decir, no confíen tanto en sus pastores como para dejar de orar por ellos. Oren, hermanos, diariamente por sus pastores. Oremos por los pastores. Oren por estos hermanos que ustedes ven en la iglesia sirviendo constantemente. La razón por la que sirven es porque anhelan de algún modo en que en el momento en el que el Señor lo establezca, servir de manera oficial a Cristo. Ellos sirven porque aman a Cristo, aman a su iglesia. Y si el Señor lo permite, un día serán oficiales. Oren por ellos, para que en su corazón abunde la certeza de que Cristo realmente los ha llamado al ministerio. Y por último, cristianos amados, una cosa más tengo que decirles. Ustedes y yo debemos darle gloria a Dios por la vida de los pastores. ¿Sí? ¿Por qué, pastor? Porque tener pastores en una iglesia local es una prueba irrefutable de la fidelidad y el amor de Cristo para con su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor desde el antiguo pacto prometió que un día su pueblo sería gobernado por pastores fieles. Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán con ciencia y con inteligencia. Amén.